Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de mallas de elementos finitos en Gmesh y en la API de Python. En este caso vamos a trabajar un nuevo tipo de malla distinto a los que hemos trabajado en los tutoriales anteriores que subí, ya que en este caso tendremos una malla que, si bien también se hará sobre una superficie, en este caso ya no será una superficie plana como las que trabajamos anteriormente, sino una superficie que nos tomará las tres dimensiones. En este caso tratemos una superficie curva, como vemos en este caso. Vamos a crear esta malla, una malla de elementos finitos tipo shell. Justamente el tipo del elemento finito está determinado por el hecho de que ya es una malla en tres dimensiones. Si bien nuestros elementos finitos no van a ser 3D, eh, la geometría que vamos a crear sí nos tomará las tres dimensiones. Entonces vamos a crear esta malla, ya veremos cómo lo haremos. Primero que nada, las características geométricas de lo que debemos modelar. Vamos a crear este polígono, por así decirlo, ABCD, que correspondería, digamos, a un fragmento de la superficie de un cilindro. Este cilindro tiene radio 25 y tiene una longitud, en este caso nuestra superficie, de 25 también en este sentido. Vamos a tener un ángulo de apertura, ¿sí?, de este arco de 40 grados. Con esto ya tendríamos, digamos, los parámetros geométricos necesarios para determinar nuestra geometría. Y tengamos en cuenta que será una malla estructurada de elementos finitos rectangulares, en este caso, de n por n, es decir, n elementos finitos en este sentido y n elementos finitos en este sentido. En este caso la que tenemos acá sería 4x4, pero para este ejemplo vamos a modelar una 8x8. Pero ya veremos que realmente esto sería muy fácil de cambiar en el código con el que crearemos la malla. Para crear esta geometría, es decir, esta superficie, nos va a ser muy útil una función llamada extruir. Esta función la explico más a detalle en un tutorial anterior que hice sobre mallas extruidas. Pues recomiendo ir a verlo para entender un poco más a profundidad cómo funciona estos comandos y cuál es su utilidad sobre todo. Pero vamos a ver de todos modos una aplicación muy práctica en este caso y vamos a recordar, por así decirlo, voy a repasar muy brevemente estos conceptos. Tenemos dos maneras de crear esta malla, como lo es extruir con rotación, es decir, vamos a tomar esta línea, ¿sí?, que sería la línea superior, por así decirlo, y por medio de una rotación con nuestro ángulo de apertura de 40 grados, vamos a crear la superficie de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta un eje de rotación que sería en este caso este, con esta dirección y un ángulo positivo nos daría esta superficie. Y una extrusión con traslación, que sería nuestra segunda opción, sería crear este arco primero y por medio de una traslación vamos a extruirlo en este sentido y vamos a llegar exactamente a la misma superficie. Entonces ya como vemos, una opción sería crear esa línea recta y rotar, y la otra sería crear este arco y trasladarlo. Por cualquiera de las dos maneras vamos a llegar exactamente a la misma superficie, que es la que vamos a mallar más adelante. Entonces vamos a repasar un poco la función extrusión con traslación. En este caso vamos a utilizar justamente esta función con traslación y no con rotación. Puede ser un ejercicio interesante para quien vea este video y quiera repasar un poco o probar pues la otra manera, que sería con la rotación, pero en este caso pues lo vamos a explicar con la traslación. Recordemos entonces la sintaxis sería extrude, las, digamos, las coordenadas del vector de traslación, es decir, cuánto lo queremos trasladar en cada sentido, en cada dirección. Y nuestra lista de entidades a extruir, cuántas capas queremos que tenga la malla estructurada a lo largo de esta, en el sentido en que estamos realizando la extrusión. Y pues el recombine, que es opcional, en este caso lo vamos a utilizar dado que queremos elementos finitos rectangulares. Y recordemos la sintaxis en la API de Python es muy similar. Introducimos una lista de tuplas cuyo primer elemento será la dimensión y su segundo elemento será la etiqueta numérica de cada entidad a extruir. Nuevamente las coordenadas del vector de traslación y este comando numElements, que sería, por así decirlo, el equivalente de layers que vimos anteriormente, es decir, cuántas capas queremos que tenga la malla estructurada. Y el recombine, que también es opcional, en este caso lo vamos a utilizar para generar elementos finitos rectangulares. Repasemos un poco este concepto, que es la manera como el Gmesh retorna las etiquetas de los elementos que se generan al realizar una extrusión.
porque esto nos va a ser muy útil, sobre todo en el caso de que queramos guardar los bordes o la etiqueta de la superficie. Y en este caso, efectivamente, vamos a querer hacer eso porque cuando queramos modelar nuestro problema de elementos finitos, veremos que cada uno de los lados de esta superficie va a tener unas condiciones de frontera diferentes y pues la superficie vamos a querer guardarla como superficie física, por lo cual vamos a necesitar las etiquetas de todos estos elementos. Entonces, como ejemplo, vamos a ver este arco, ¿sí? Que es realmente el que corresponde a nuestro problema. Entre el punto 1 y el punto 2 se crea el arco o la curva número 1. Si nosotros queremos realizarle una extrusión por traslación, lo que se nos genera es esta superficie. Como ya sabemos, la flecha gris implica la dirección en la que estamos realizando nuestra extrusión. Entonces, como vemos, si nos ubicamos desde nuestra línea inicial, nuestra curva inicial, al extruir, lo primero que nos va a retornar el Gmesh es la curva opuesta, que en este caso sería el arco 2. Luego, como segundo elemento, nos va a retornar la superficie, en este caso, como vemos, la superficie 5. El tercer elemento que nos retornará será el que está, por así decirlo, al lado izquierdo de la extrusión, si queremos verlo así, que es la línea 4. Y el último será la línea 3, es decir, el que está a la derecha de la flecha del sentido de la extrusión, por así decirlo. Entonces tendríamos este orden. Nos retornaría una lista con la etiqueta de la línea opuesta, de la superficie que se generó y de los laterales, empezando por el que está a la izquierda y luego el que está a la derecha. Nuevamente mirando el sentido de la extrusión. Entonces, en nuestro ejemplo, si vamos de la línea 1 a la línea 2, se nos retornaría una lista de etiquetas de esta manera en el lenguaje de Gmesh, ¿sí? Este -3 simplemente son cuestiones internas del programa, no representará ningún problema que la línea 3 se nos esté retornando, por así decirlo, en el sentido contrario, dado por este signo negativo. Y ya en el caso de Python se nos retornaría una lista de tuplas, es decir, digamos, estructuras muy propias de Python, pero es la misma equivalencia, ¿no? El primer elemento de cada tupla será la dimensión, en este caso el 1 para curvas, el 2 para una superficie, y las etiquetas numéricas serían las mismas. Comenzamos con la curva opuesta, la curva 2, pasamos a la superficie 5, luego tenemos la línea 4 y la línea 3 negativa. Ya con esto podemos pasar a crear nuestro código. Vamos a explicar cómo funciona el código para crear esta malla, tanto en formato Gmesh como en el formato de Python, teniendo en cuenta todos estos conceptos que acabamos de repasar acá. Analicemos entonces este código escrito en el formato estándar del Gmesh, es decir, .geo, con el cual vamos a crear nuestra malla de elementos finitos. Vamos a inicializar las variables de la geometría primero, entonces comenzamos con L y R, que recordemos son 25 los dos valores, y T será nuestro ángulo de apertura del arco, en este caso 40 grados convertidos a radianes. Y n, que nos define de qué tamaño va a ser nuestra malla estructurada. Recordemos que vamos a tomar n igual a 8 para este caso. Comenzamos creando el punto 0, que será el punto central del arco. Simplemente nos servirá para crear el arco que necesitamos generar inicialmente, pero pues este punto evidentemente no hará parte de nuestra malla. Luego, ahora sí creamos los elementos, los puntos que nos formarán el arco, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 pues estará dado por las coordenadas de nuestro ángulo de apertura, en este caso R por el seno del ángulo en X, 0 en Y y R por el coseno del ángulo en Z. Y el punto 2 que estaría localizado simplemente en 0 en X, 0 en Y R en Z. Con esto ya podemos crear nuestro arco circular con esta función y simplemente uniremos el punto 1 y el punto 2 tomando como punto central el punto 0. Vamos a recordar esta opción, Transfinite Line, que nos permite simplemente a esta curva, en este caso el círculo 1, definir cuántos nodos queremos sobre ella. En este caso, dado que queremos n elementos finitos, vamos a querer n más 1 nodos. ¿Sí? Entonces ya con esta línea vamos a definir que sobre nuestra curva, que sería este arco de circunferencia, vamos a querer n elementos finitos, que corresponderían a n más 1 nodos. Teniendo ya esto, vamos a extruir el arco que acabamos de crear con la función extrude. Recordemos que lo vamos a extruir una cantidad de L en la dirección del eje Y. Vamos a extruir la curva 1 y vamos a querer n layers. ¿Sí? Y ahora
simplemente vamos a tener en cuenta esto. Al introducir esta sintaxis, lo que haremos será retornar sobre esta lista los elementos que se generan, como lo vimos anteriormente, que los vamos a guardar en este orden. Vamos a llamar BD, BS y BI a lo que sería borde derecho, borde superior y borde inferior. En este caso, el borde derecho sería nuestro primer elemento de la lista. La superficie, recordemos, sería el segundo. Y el tercero y el cuarto serían los laterales, por así decirlo, de la extrusión. En este caso vamos a ponerle un menos acá simplemente para que nos quede positivo, pero recordemos esto no nos afectará demasiado nuestros resultados. Imprimimos esto en la consola simplemente para ver a la final cómo quedaron nuestros elementos guardados y procedemos a crearlos como curvas físicas. En este caso vamos a llamarlas por su respectiva denotación geométrica. Recordemos el modelo original como lo tenemos acá. La línea B correspondería al borde izquierdo, es decir, el primero que creamos. La línea BC correspondería al borde derecho, la línea CD al borde superior y la línea AD correspondería a nuestro arco original, es decir, a la curva 1. Y nuestra superficie ABCD la guardaremos como superficie física, que es la superficie S que definimos en esta línea. Ya tenemos nuestras, digamos, nuestras entidades físicas. Procedemos a definir la malla como estructurada sobre la superficie S. Y vamos a utilizar esta línea Recombine Surface para definir que sobre esta superficie se recombinen nuestros elementos finitos. Finalmente, ya con este comando Mesh 2 generamos una malla de 2 dimensiones. Con este comando activamos la visualización de las caras de los elementos finitos 2D. Con esta activamos la visualización de los nodos de la malla. Y finalmente esta nos servirá como auxiliar para ver los ejes de coordenadas en nuestra interfaz. En este caso 1 corresponde a ejes sencillos, ¿sí? Todo esto, la referencia de todo esto está más a profundidad en el manual del Gmesh, que dejaré el link en la descripción de este video. Finalmente guardamos nuestra malla y ya podemos abrirla en el software Gmesh, simplemente viniendo en File, Open, abrimos nuestro archivo, que en este caso es este. Y como vemos ya, al rotar es justamente la malla que pretendíamos crear. Tenemos aquí ya nuestros elementos finitos cuadriláteros, todo tal como lo definimos. Entonces, el próximo paso sería mirar cómo creamos esta malla de la misma manera utilizando el lenguaje de Python. Vamos a analizar entonces de manera muy breve este código con el cual vamos a crear la misma malla pero utilizando el lenguaje Python. Vamos a comenzar importando nuestra librería Gmesh y de esta librería Math vamos a importar estas tres funciones que nos van a ser muy útiles. Luego inicializamos la librería Gmesh. Con esta opción, que ya la hemos visto en tutoriales anteriores, lo que haremos será que se impriman los resultados de todo el proceso que hace el Gmesh en nuestra consola de Python y creamos el modelo con esta línea. Ahora introducimos nuestras variables geométricas, exactamente las mismas que en el caso anterior. En este caso vemos que utilizamos la función radians que importamos previamente para convertir estos 40 grados a radianes. Ahora con esta línea guardamos simplemente todo el módulo de geometría que es este en una variable que se llame geom y a partir de aquí creamos todas nuestras entidades. Comenzamos creando los puntos. Estos puntos son exactamente los mismos que creamos en el caso anterior. Vemos que especificamos las etiquetas de manera manual. En este caso 0, 1 y 2. Luego creamos el arco de circunferencia de la misma manera que en el caso anterior. Y definimos como curva transfinita de tal manera que tenga, tal como dijimos, n más 1 nodos a lo largo de esta curva. Posteriormente creamos nuestra superficie simplemente extruyendo mediante esta función extrude el arco anterior. Las coordenadas del vector de traslación son exactamente las mismas y en este caso los layers dados por este argumento serían los mismos también. Luego procedemos a imprimir, dado que aquí guardamos toda esta extrusión dentro de una lista que igual que en el caso anterior llamamos super, vamos a imprimir los elementos para ver cómo nos fueron generados en el caso de utilizar esta función en Python. Y dado que esto debe cumplir lo que vimos anteriormente sobre el orden en que se reportan estas entidades generadas, sabemos que el primer elemento será el borde derecho,
la superficie será el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto serán el borde superior e inferior respectivamente. Entonces, mediante esta notación muy propia de Python, podemos simplemente extraer nuestros bordes para utilizarlos acá al momento de definirlos como grupos físicos. Entonces, mediante este ciclo, vamos a utilizar, aquí debemos corregir esta parte, esto se llama nombres. En esta lista vamos a poner todos los nombres con los cuales debemos nombrar nuestros 4 bordes. Y en este caso de bordes vamos a tomar las etiquetas. Dado que estos elementos que extrajimos acá, como vemos acá, son tuplas, pues lo que tendremos que hacer será extraer el segundo elemento que corresponde a su etiqueta. ¿Sí? Entonces aquí tendremos la etiqueta del borde inferior, la etiqueta del borde derecho, la etiqueta del borde superior y el 1 corresponde a la etiqueta de nuestro borde izquierdo, que sería básicamente el primer arco que creamos manualmente. Y ya mediante este ciclo, lo que haremos será simplemente crear el grupo físico, asignarle una etiqueta numérica, que en este caso será básicamente la posición, por así decirlo acá, pero más 1, ya que recordemos que Python indexa desde el 0, ¿sí? Entonces, básicamente tendríamos los grupos físicos 1, 2, 3 y 4, y les creamos a cada uno de ellos el nombre físico, en este caso se asignará según esta lista, en su respectivo orden. Ya con esto, con este ciclo, crearemos de manera muy fácil y muy compacta los 4 grupos físicos para nuestros bordes, y la superficie física simplemente extraemos de esta tupla que teníamos previamente. Vamos a extraer la dimensión y la dimensión y la etiqueta, y hacemos exactamente lo mismo, la guardamos en este caso como superficie ABCD. Una vez tenemos todo esto, lo que queda sería definir la superficie como transfinita y definir que se recombinen los elementos finitos en esta superficie. Finalmente, sincronizamos. Recordemos que esta sincronización se debe hacer siempre antes de generar la malla cuando estamos trabajando en Python. Y generamos la malla con esta línea, una malla de dimensión 2. Finalmente, le ponemos este nombre al archivo, lo guardamos, nuestro archivo MSH que contiene la malla, y nuevamente, en este caso con esta línea, definiríamos que se nos creen unos ejes sencillos para la visualización, y simplemente mediante esta línea vamos a correr la interfaz gráfica de Gmesh para ver cómo quedó nuestra malla, y finalmente ya le damos finalizar al programa. Nuestro código acá, y vamos a ver que se nos debe abrir la consola del Python, en la cual se van a imprimir los resultados de la creación de nuestra malla, y finalmente debe aparecer la interfaz gráfica de Gmesh donde vamos a ver cómo quedó nuestra malla. En este caso vemos que se imprimen nuestros resultados y aquí tenemos nuestra malla. En este caso no activamos la visualización de las caras de los elementos finitos, de tal manera que nos queda bastante sencillo ver cómo se compone nuestra malla. Si quisiéramos hacer esto ya manualmente, desde acá podemos, dando clic derecho mediante esta opción, activamos, y si queremos ver los nodos, exactamente lo mismo. Ya tenemos acá nuestra malla de elementos finitos creada exactamente de la misma manera que la anterior. Finalmente, recalcar que este código, tanto este código en formato de Python como el código en formato .g, los dejaré como siempre en mi repositorio. Dejaré el link en la descripción de este video, y también dejaré el link del manual de referencia del Gmesh, donde pueden encontrar pues un poco más a profundidad todos estos temas. Y sin más, espero que les haya sido muy útil el tutorial y nos veremos pues en una próxima ocasión.